si eso se va a implementar, es importante que el señor Rafael López Aliaga, y seguro que sí, tenga en cuenta que la coordinación con el sector interior es sustancial, con el Poder Judicial y con el Ministerio Público también sustancial, en la medida en que apresen un delincuente en flagrancia y ese no tiene por qué tener escapatoria, ni salida, ni facilidades judiciales. Pero estamos para hablar sobre esto con Martín de Acevedo, presidente del Instituto Peruano de Gestión Municipal. Martín de Acevedo, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido a Exitosa y feliz año. Feliz año, Pedro, amigos de Exitosa, tengan ustedes muy buenos días. Y en efecto, hablemos claro, has hecho una introducción muy completa, Pedro, sobre este panorama. Y yo te debería precisar únicamente que en materia de gestión municipal hay tres temas que encabezan las preocupaciones de la ciudadanía, sobre todo. El primero de ellos, la seguridad ciudadana, con una sensación de inseguridad a nivel nacional del 94%, según las cifras recogidas a principios de diciembre. En segundo lugar, el tránsito y la vialidad, congestión en las grandes ciudades, falta de coordinación entre la autoridad municipal y la ATU o la autoridad de tránsito respectiva en cada provincia del país. Y el tercer tema es la infraestructura urbana, que tiene un retraso de 30 o 35 años aproximadamente, y no hay que olvidar o no hay que obviar finalmente dos temas más que el instituto ha agregado: limpieza pública, donde el 82% de las ciudades, según las cifras recogidas en la última semana de diciembre, se han entregado sucias y algunas hasta abandonadas por el propio alcalde. Y en quinto lugar, los asuntos administrativos, que ya lo comentaremos seguramente con tus preguntas. Ahora, ¿cuáles son los principales retos que va a tener que enfrentar López Aliaga como alcalde de Lima Metropolitana, Martín, con miras a hacer realidad esta promesa de campaña? Porque recordemos, Martín, perdona que te interrumpa, recordemos que la frase que en su momento había acuñado en tiempos electorales Pedro Castillo ha sido: no más pobres en un país rico. Y la gente comenzó a cuestionarle: ¿cuándo se hace rico a la gente pobre en este país? Y ahora López Aliaga, desde antes de que él asuma el mando de la alcaldía de Lima, ya comenzaban a decirle: bueno, entonces ya seremos potencia mundial a partir del 1 de enero. Y entre broma y broma se le recuerda muchísimo este mensaje que él daba de hacer realidad, incluso sus candidatos a regidores, de hacer realidad de Lima una potencia mundial. ¿Cómo ves esto? Bueno, debemos entenderle al señor Rafael López Aliaga en el buen sentido de que lo que está queriendo plantear es transmitirnos lo que en el mundo ya se está llamando y denominando hace más o menos unos 10 o 15 años ciudades inteligentes, es decir, ciudades que tienen, para empezar, el e-government desde la gestión municipal, es decir, desde su escritorio. Significa ello que todo está sistematizado electrónicamente en una capital del país como Lima Metropolitana, con 7.726 kilómetros cuadrados y 13 millones de habitantes que administrar y gestionar. Lo que Rafael nos debe estar planteando es eso: a llevar a la Lima a ser una ciudad inteligente dentro de poco y manejar, por ejemplo, sistemas integrados del transporte, una semaforización también integrada en tema de infraestructura, tratar de avanzar con o sin cuestionar los peajes, pero hacer que se optimice en todo caso este aporte que se da, estos ingresos que se reciben a través del peaje, y generar con ello desarrollo de infraestructura urbana que Lima lo necesita, a partir de que nos damos cuenta que, por ejemplo, un universitario que sale de Ventanilla para llegar a su universidad, que está en digamos en el distrito de La Victoria, se demora 3 horas en llegar allá y otras 3 horas en regresar. Eso, por supuesto, tiene que cambiar, porque lo está pagando el ciudadano de a pie, el vecino de Lima, el que vive en Lima, aún no habiendo nacido en la ciudad de Lima, porque Lima es pues la ciudad de las ofertas. Por eso mismo pensamos que el señor Rafael López Aliaga ha planteado esto, ¿no? Llevarnos hacia una Lima ciudad inteligente. Martín, sin embargo, en cuanto a facultades frente a la inseguridad ciudadana, ¿qué rol tiene un alcalde? Y sobre todo, especialmente, por el trato constitucional especial que tiene Lima Metropolitana, ¿qué facultad tiene López Aliaga? Porque recordemos un hecho muy importante de su campaña. Él ha prometido eliminar el mercado negro de celulares con el trabajo de serenazgo y el nuevo sistema de voluntariado municipal.
Además, entendemos que a eso se va a integrar la Policía Nacional. Y dijo que la idea es identificar focos de compra y venta de teléfonos robados y posteriormente clausurarlos y encarcelar a los responsables. Esto es el tenor de la promesa de campaña. ¿Cuánto de lo que dijo realmente puede ser cumplido a cabalidad solamente con la intervención municipal? Mucho de ello, porque si bien es cierto, en materia de seguridad ciudadana, el ente rector es el Ministerio de Interior y con él hay que tener un tema de coordinación directa como alcalde metropolitano, hace muy bien en plantear que el robo de celulares que lidera, digamos, el tipo de delito o de delincuencia, porque está alrededor del 93% de la incidencia delictiva en Lima Metropolitana, hay un rol de coordinación con las altas autoridades del Ministerio de Interior para que luego, no solamente el cercado de Lima con sus 8 sectores, sino cada uno de los 42 distritos, pueda tener un buen convenio de cooperación interinstitucional con la policía, porque no olvidemos que Rafael tiene seguramente el serenazgo metropolitano y ojalá que se siga consolidando el serenazgo integral para efectos de y sin fronteras, para efectos de que esa digamos capacidad disuasiva del serenazgo se vaya cumpliendo también preventivamente, habida cuenta que si no estás con la policía no puedes ir mucho más allá de lo que el sereno podría hacer, y eso se coordina a su vez con cada uno de los 42 alcaldes distritales para sus respectivos convenios, que saben además, porque ya lo heredan, cómo se debe desarrollar desde el primer día este convenio para que en efecto se ejecute inextensamente en cada uno de los distritos de Lima Metropolitana. Sin embargo, en el tema de inseguridad también se hizo referencia a los comités de autodefensas de la organización que se basa con los vecinos para que puedan enfrentar la inseguridad ciudadana, y se entiende que esta medida incluye la instalación de cámaras de videovigilancia y rejas para regular el acceso de personas ajenas a los vecindarios, pero esto no sería algo contradictorio a la necesidad de liberar vías para mejorar la transitabilidad de personas y además de vehículos en la capital. Ciertamente, ahí debe mucho una explicación a que, y tengo entendido que así lo está haciendo, Rafael López Aliaga debe tener un gerente de seguridad ciudadana muy inteligente, por eso hay que poner en marcha este comité de vigilancia y de autodefensa en coordinación con los vecinos y con las principales autoridades del cercado de Lima en el caso de él, y de los distritos, de cada uno de los distritos en el caso de los 42 distritos de la metrópoli. ¿Por qué? Porque no estás en coordinación permanente, mensualmente, como te obliga la Ley Orgánica de Municipalidades, y de dar cuenta al Consejo de ese tipo de reunión, donde Rafael probablemente encabece las primeras reuniones, pero su gerente de seguridad ciudadana debe ser el que dé fluidez a ello para que no se entre en la paradoja de que, por el contrario, se está más bien interrumpiendo, interfiriendo la ciudad y generando con ello, en el desorden y en el caos, la ganancia de los pescadores, y vale el término coloquial, que son finalmente los delincuentes, ¿no? Eso no debe Martín, y yo quiero, tomando esa última palabra de delincuentes que acabas de mencionar, y antes de pasar al tema de tránsito, el tema del caótico tránsito que existe en Lima Metropolitana, yo quiero cerrar con el plan Bukele. Y para explicar un poco a la población a qué se refiere con un plan Bukele o qué es Bukele. Bukele es el presidente de El Salvador. Es un presidente que ha establecido un régimen de excepción, que es un estado de emergencia aquí como conocemos en el país, para que pueda luchar directamente contra todas las bandas criminales de ese país, como en el caso de los maras salvatruchas, reduciendo las altísimas tasas de criminalidad que existía en El Salvador, que se han reducido muchísimo. Ha sido cuestionado por organizaciones de derechos humanos considerando que se estaban violentando los derechos humanos, curiosamente los criminales. Ha sido bastante cuestionado por esa política el presidente de El Salvador, el señor Bukele. Y establece López Aliaga un plan Bukele en el mismo sentido de luchar contra la criminalidad. ¿Crees que esto puede ser posible en Lima Metropolitana, llevado no desde la presidencia, que ni siquiera pudo establecer las estrategias que en su momento se marcaron con la declaratoria de emergencia para Lima y Callao en este último año que se fue? ¿Lima Metropolitana, solo como municipalidad, podría hacerlo realidad? Yo pienso que sí. Ahí hay dos temas que se tienen que cumplir, y buena la noticia y la foto
de que la presidenta de la República haya estado en su juramentación y el ministro de Justicia, que además están haciendo muy bien su trabajo en estas últimas semanas. Pero ahí una pieza clave es el ministro de Interior, porque además tenemos en vigencia un plan de seguridad ciudadana para el país, para el Perú, aprobado, donde algo se ha agarrado del plan Bukele y también el plan de México contra la delincuencia. Significa acabar con medidas absolutamente radicales contra la delincuencia, porque parten de la premisa que esas personas no tienen caso, no tienen recuperación, no tienen forma de reencauzarlos hacia la vida normal, si vale el término, porque se trata ya de personas incorregibles, como ayer hablábamos con un fiscal que siempre prefiere dar la detención a soltar a un delincuente prontuariado cuando este ya tiene en la cabeza y en la mente desarrollada hasta genéticamente en algunos casos la materia del delito como modus operandi o como modus vivendi. Si eso se va a implementar, es importante que el señor Rafael López Aliaga, y seguro que sí, tenga en cuenta que la coordinación con el sector interior es sustancial, con el Poder Judicial y con el Ministerio Público también sustancial, en la medida en que apresen un delincuente en flagrancia y ese no tiene por qué tener escapatoria, ni salida, ni facilidades judiciales. Pero eso también escapa a las facultades que tiene un alcalde, por más metropolitano que sea. Porque eso ya es un tema ya de reforma judicial que tendría que verse con la forma como se liberan o en procesos sumarios sancionar, sentenciar a quienes terminan siendo atrapados en flagrancia, que increíblemente pasan 9 meses, 6 meses en prisión preventiva y nunca son sentenciados. Es un tema de la estructura judicial que también hay que mejorar, Martín. Ciertamente, por eso hablaba yo de un tema de coordinación que él lo debe liderar como alcalde metropolitano para su ciudad, para la metrópoli de Lima, en coordinación con la presidenta de la República, con el ministro de Interior, con el ministro de Justicia, con la presidenta del Poder Judicial y la del Ministerio Público, para que en ese cuasi comité de Estado, de seguridad del Estado, se coordine en efecto esta forma expeditiva, como tú también lo has descrito y que todos lo tenemos claro, y el Poder Judicial con mayor razón, de apresar al delincuente en flagrancia, apresar al delincuente prontuariado y no soltarle más, porque no hay marcha atrás con ese tipo de personas, como lo ha demostrado Bukele cuando ha dicho, además cuando le han venido a reclamar las entidades o los organismos exteriores diciendo que no se les está respetando sus derechos humanos, al decir que en efecto él ha esperado muchísimo tiempo con su país para que empiece a aplicar esta forma radical de tratamiento contra el delito, porque cuando ellos sufrían esos vejámenes de la delincuencia que llevó a Guatemala a ser considerado el país peor en seguridad ciudadana de Latinoamérica, nadie se fijaba en los derechos humanos del resto de la ciudadanía, que son la mayoría y que debe vivir en paz, y es un derecho, es un fundamental el derecho a vivir en paz. Ahora, Martín, en el tema del tránsito, transporte público, ¿cuáles son los retos que tienen que enfrentar y problemas que tienen que solucionar Rafael López Aliaga? Varios, porque ahí tenemos también hasta el momento, por ejemplo, en competencia de la Municipalidad de Lima, el tema de la infraestructura del tránsito y la vialidad, que ya dije, tiene un atraso aproximado de 30, 35 años, y entonces no podemos dar marcha atrás en ese sentido. ¿Por qué? Porque hay que seguir construyendo puentes, bypasses, circuitos y una serie de obras de infraestructura que Lima los está necesitando y que no va a poder ser de solucionarse pronto si no hay una posibilidad de mejorar a partir de lo que se recibe del peaje y lo que se genera como propias rentas, el tránsito y la vialidad, sin perjuicio de tener en cuenta a la autoridad de la ATU, a quien le han impuesto muchas de las facultades que tenía el alcalde metropolitano en materia de tránsito y vialidad, con la finalidad de que esta persona, en coordinación con el alcalde metropolitano, a su vez manifieste la tranquilidad de tener un tránsito ordenado, una vialidad ordenada, paralelamente a seguir haciendo y terminando, por ejemplo, concluyendo el anillo vial metropolitano del cual ya se habló,
y de lo cual a Javier Prado, que tiene aproximadamente 15%, se termine de construir sin perjuicio del sistema integrado del transporte, el tren eléctrico con el metropolitano y con el transporte público privado que ha quedado todavía en manos de algunos privados, se integre y sea como en la ciudad de Medellín o como en la ciudad de Curitiba, funcione con el adicional, además de que la ciudadanía sabe que eso le sirve, sabe que un sistema integral integrado del transporte le va a permitir a tener un servicio rápido para todos los efectos y lo cuida porque lo siente suyo, desarrollando con ello el principio de lo que significa haberles costado llegar a un sistema integrado de transporte, sí, pero, el sentido de la pertenencia. El sistema integrado de transportes hasta el momento termina siendo un sueño utópico para todos los que viven en Lima, porque lamentablemente la ATU, en todo el tiempo de vigencia y de existencia que tiene, no ha podido integrar el sistema de transportes. Está en un proceso de prueba de integración en el Corredor Azul, pero no está realmente integrado el sistema de transportes. Y esto lamentablemente se agudiza cuando se implementan obras de infraestructura que tampoco resuelven el caos vehicular que existe en Lima Metropolitana. Los pases a desnivel, los óvalos, no revierten ese problema. Y lamentablemente cada vez se implosiona el tráfico vehicular en la capital. Hace inviable poder circular y hace inviable poder tener paz mental. Y ya me refiero al aspecto emocional de las personas, Martín. Es correcto, eso está ocurriendo en Lima Metropolitana. En cada esquina se desangra la ciudad, sobre todo ahora que han venido a proliferar una cantidad de motos lineales que es indescriptible la forma como reciben la autorización. Ahí también va la invocación al Ministerio de Transporte, a la misma Policía de Tránsito, a hacer su trabajo para que en efecto se permita. Mientras se llegue al sistema integrado de transporte, que va a tomar unos años, probablemente más de la gestión de Rafael López Aliaga, se llegue a ello, se vaya paliando la ciudad con que aquel que usa las vías públicas de la ciudad esté de verdaderamente autorizado con la finalidad de que si no respeta el tránsito y la vialidad, no debe estar utilizando nuestras pistas, nuestras avenidas para transitar. Martín, para cerrar, por favor, ¿crees tú que excede en confianza a López Aliaga como alcalde de Lima cuando confunde, creo yo, cuando confunde la facilidad o practicidad como puedas hacer una obra cuando eres inversionista privado, cuando eres empresario, frente a la inversión pública que tienes que hacer como autoridad? Porque él, por ejemplo, también ofreció el tema de paraderos para esta ruta de tren de Chosica a Callao. Ofreció paraderos. Claro, en el papel suena bien, en la promesa de campaña suena espectacular, pero en la práctica, tú que conoces gestión municipal, ¿realmente esto de qué requiere para que sea viable? Se puede hacer, pero ¿de qué requiere para que eso sea viable, eficiente y eficaz en el mismo lapso de tiempo que un inversionista privado podría hacerlo? No hay forma de trabajar en el sistema público de inversión pública y con la rapidez con que se puede trabajar en el sector privado. ¿Por qué razón? Porque en el sector público no es tu dinero y se sujeta a la ley de contrataciones con el Estado y su reglamento, y eso toma tiempo. Un proceso de esta naturaleza toma 45 días en su primera etapa, y si hay apelaciones entre los postores, toma 90 días. No hay forma de que esto esté en una semana o en 2 semanas. Amén de que tiene que haber un expediente técnico que Rafael lo debe conocer muy rápidamente y asignarle para que se trabaje ello y no tenga luego interferencias en el camino. ¿Por qué? Porque el expediente técnico se ha hecho in situ, conociendo cada una de las intersecciones donde él piensa poner un paradero, y todo eso toma tiempo como estudio, que seguramente él recién lo va a empezar a hacer. Su antecesor ya se fue, no habrá hecho nada de ello porque además ni pensaba en eso. Entonces no hay forma. Ahí hay que, si vale el término, tranquilizarlo a Rafael, hablar con él y saber que eso toma sus tiempos y no va a poder él violentar la ley de contrataciones, porque si no la Contraloría va a estar encima, y luego todo lo que ya sabemos que ocurre y que pasa con los alcaldes bien intencionados, ¿no? El Poder Judicial y el Ministerio Público también haciendo su papel cuando se ha violado la ley. Así es, Martín. Muchísimas gracias por la comunicación. Que tengas buen inicio de año. Gracias, Pedro. Feliz año a usted y a todos los amigos de Exitosa y del país que nos escuchan. Muchísimas gracias. Ha sido Martín de Acevedo, presidente del Instituto Peruano de Gestión Municipal, conversando con nosotros. Vamos a la pausa y tras el corte entendemos que el alcalde de Lima, Rafael López, estará dando conferencia de prensa. Volvemos.